mí es un gusto y un placer tener la posibilidad de liderar que es nuestro primer webinar desde la Regional Antioquia. Y quise eh, ahondar en un tema que es muy importante para nosotros como intensivistas, porque pues, la insuficiencia renal aguda es una patología que en cuidado intensivo genera una tasa de mortalidad alta, inclusive que se adiciona al score de mortalidad que ya los pacientes traen por su severidad de enfermedad. Entonces es un tema muy importante que nosotros como intensivistas debemos tener siempre en la mira y tenemos que tratar de resolver dentro de las prioridades de nuestro paciente crítico. Entonces por eso quisimos enfocar este primero de varios webinars con un nombre genérico que se llama Terapias Extracorpóreas en UCI. Vamos a empezar con el de octubre, que básicamente lo vamos a hacer de dos maneras. Una charla de terapias de reemplazo renal continuo, terapias agudas en el paciente crítico, enfocadas al intensivista, a la toma de decisiones, a las indicaciones, a cuándo hacerlo, etcétera. Y un poquito ligado a esto, una charla sobre un tema que no es nuevo, pero es relativamente nuevo digamos, en que empiece a verse presente en el horizonte, y son las terapias de hemoabsorción o de remoción de citoquinas en el paciente con choque séptico, que tuvieron, digamos, un boom o un auge muy importante ahora con la pandemia de COVID-19, ya que estos pacientes, pues una de sus fisiopatologías es la tormenta de citoquinas, y estas tipos de terapias tienen un nicho ahí, pero está construyendo evidencia, y la idea es que conozcamos un poquito como intensivistas que esto existe, en qué nivel de evidencia están, y saber si a futuro o no, en un corto o lejano futuro, vamos a tener alguna indicación más sólida para utilizarlas en cuidado intensivo. Quiero darle el agradecimiento a los conferencistas, al doctor Sergio y a la doctora Isabel, por aceptar muy amablemente la invitación de la Regional Antioquia y de AMSI para participar en este webinar. Y sin más preámbulos, pues entremos en materia. Vamos a empezar con la doctora Isabel Cristina Saravia. La doctora Isabel Cristina es médica internista nefróloga egresada de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. Trabajó en cuidado intensivo durante 4 años y posteriormente en la unidad renal por 3 años en el manejo de pacientes en diálisis peritoneal, hemodiálisis y terapias agudas. Actualmente es gerente médico especialista nefróloga de la línea renal de Baxter para Colombia y Latinoamérica Sur. Es muy interesante saber que trabajó en cuidado intensivo durante 4 años, porque ella conoce el devenir y el quehacer del día a día de las UCIs nuestras y del paciente crítico. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que nos va a dar una información muy interesante para todos. Doctora, bienvenida, y la audiencia está a su disposición, y muchas gracias de nuevo. Doctor Juan, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenas noches para todos. Vamos a empezar con la charla de terapias de reemplazo renal continua en el paciente crítico. No sin antes tener en cuenta el conflicto de intereses. Yo soy gerente especialista nefróloga de la línea renal en Baxter, Colombia y Latinoamérica Sur. Antes de iniciar con las terapias de reemplazo renal continuo como tal, vamos a hablar un poco de la lesión renal aguda y los desenlaces tan importantes como son la tasa de mortalidad. Aquí tenemos varios estudios en los cuales nos categorizan a los pacientes según CADIGO, y solamente con una categoría muy general de CADIGO nos aportan un 23% de tasa de mortalidad. Ya si llevamos al paciente a cada una de las etapas de lesión renal aguda, como es riesgo, lesión, falla y hasta requerimiento de diálisis, vemos cómo aumenta la mortalidad de manera exponencial. También hay que tener en cuenta la cinética de la creatinina en el paciente críticamente enfermo y las elevaciones mínimas, cómo son tan significativas en el riesgo de mortalidad. Este es un estudio en el cual se comparan elevaciones, por ejemplo, de creatinina, pasos de 0,3 a 0,5 en la cinética que uno ve a diario en el paciente crítico, cómo aumenta el riesgo de mortalidad de 4,1 a casi duplicarlo, llega hasta 6,5 el riesgo de mortalidad. Por eso tan importante la toma de creatinina diaria en los pacientes.
La lesión renal aguda va muy conectada con la enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes críticamente enfermos que están en la unidad de cuidado intensivo vienen con factores de riesgo no modificables como son la edad, la raza, los factores genéticos y adicional a ellos toda la comorbilidad que produce un daño parenquimatoso previo como son el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión. Todos estos factores de riesgo asociados a una noxa, como es la lesión renal aguda, y dependiendo de la gravedad y dependiendo de la duración de la misma, nos da una conexión entre eventos a corto y largo plazo. Esa conexión y esos eventos pueden estar relacionados con eventos cardiovasculares, con enfermedad renal crónica terminal y el paciente en diálisis, discapacidad, alteraciones en la calidad de vida y hasta mortalidad. Por eso las guías CADIGO recomiendan en la lesión renal aguda tener en cuenta factores importantes de nefroprotección durante el tiempo que el paciente está en UCI. Nos habla de si el paciente se encuentra en un CADIGO 1, por favor, haga estudio diagnóstico no invasivo para evitar que haya un daño adicional al parénquima renal. Si estoy en un CADIGO 2, verifiquemos si realmente estamos ajustando las dosis de los medicamentos. Si estoy en un CADIGO 3, evitemos catéteres subclavios, de ser posible, si voy a iniciar terapia de reemplazo renal a través de un catéter de hemodiálisis. Pero hay 4 puntos importantes dentro del manejo de la lesión renal aguda que se deben hacer de manera apropiada. Y es lo que siempre nos preguntamos, ¿qué debemos hacer con este paciente en UCI cuando presenta lesión renal aguda? Primero, hay que valorar la parte hemodinámica, qué tantos líquidos le estoy administrando al paciente, qué tantos vasopresores e inotrópicos, cómo está el gasto cardíaco, ¿realmente la perfusión de ese riñón está bien? ¿Debo limitar los nefrotóxicos? ¿Estoy ajustando los antibióticos según la tasa de filtración glomerular? ¿Tengo un balance hídrico positivo? ¿Tengo un balance hídrico negativo? ¿Cómo está el gasto urinario? ¿Cómo debo administrarle los líquidos a mi paciente? Este es un punto bastante importante. Y por último, este paciente se beneficia de terapia de reemplazo renal continuo, si es un paciente que realmente la requiere, si es un paciente que debo iniciarle de manera temprana o me espero y de pronto recupera función renal. Todas estas son las preguntas que nos hacemos en la unidad de cuidado intensivo cuando tenemos un paciente con lesión renal aguda. Y entrando ya en el tercer punto, que se me hace un punto bastante importante, porque la sobrecarga hídrica es una variable independiente de mortalidad. Vamos a entrar a hablar un poquito de la fisiopatología de la sobrecarga hídrica y la importancia de la sobrecarga dentro de la presión venosa y el edema intersticial renal. Aquí tenemos un círculo vicioso donde tenemos un paciente sobrecargado, un edema intersticial renal con un aumento de la presión intraabdominal. A medida que aumenta la presión venosa, disminuye el calibre de la arteria renal. La arteria renal tiene una presión de 5 milímetros de mercurio, que solamente con una gran cantidad de presión lo que hace es colapsarse. Al colapsarse me disminuye el flujo plasmático renal y me disminuye el gradiente de filtración glomerular, llevándome a una baja en la tasa de filtración glomerular. El paciente empieza con oligoanúrico y con resistencia a los diuréticos. Entonces, estoy proporcionándole al paciente mayor cantidad de líquidos sin tener un gasto urinario adecuado y eso se me convierte en un círculo vicioso. Adicional a eso, debemos tener en cuenta algo importante que es el endotelio. El endotelio tiene en su parte apical unas microvellosidades que se denominan glicocálix. Esas microvellosidades se encargan de censar las proteínas plasmáticas que están en el compartimento intravascular y de censar el líquido que se encuentra en el compartimento intravascular. Estas microvellosidades denominadas glicocálix están adheridas o ancladas a una proteína denominada SINDECAN, que es la que les permite la libertad de poder censar todas las moléculas que se encuentran a nivel del espacio intravascular. Una vez se produce la sobrecarga hídrica y el espacio intravascular está pletórico, empieza un daño a nivel de esas microvellosidades y a nivel de la arquitectura del endotelio, en donde se desprende el SINDECAN que tiene ancladas las microvellosidades, se pierde la arquitectura tanto del endotelio como de las microvellosidades y empiezan a migrar todas estas proteínas plasmáticas de esta gran cantidad de agua del líquido intravascular al líquido intersticial. Entonces, es importante tener en cuenta la fisiopatología de la sobrecarga hídrica. Para eso tenemos que hacer un manejo de líquidos muy apropiado en los pacientes con lesión renal aguda, pasando por 3 fases importantes.
La primera fase es una fase de resucitación, donde voy a administrar los líquidos dependiendo de mi presión venosa central, dependiendo de mi saturación venosa, dependiendo de mi gasto cardíaco. Voy a llevarlo a unos parámetros que yo mismo estoy visualizando y estoy valorando según la evolución del paciente. Luego voy a una fase 2 de mantenimiento u homeostasis, donde voy a mirar qué tantos líquidos administrados hay, qué tantos líquidos eliminados hay, cuánto es el gasto urinario del paciente. Y por último, una fase de remoción y recuperación que no es urgente, pero debe ser lo suficientemente rápida para facilitar el destete de la ventilación mecánica del paciente, pero lo suficientemente lenta para evitar que haya isquemia en los diferentes órganos. Aquí hay varios estudios en los cuales nos muestra que la sobrecarga hídrica definitivamente se asocia con mayor mortalidad. Este es un estudio de Payen, es un estudio multicéntrico de 198 UCIs, es un estudio observacional donde quiso mostrar la mortalidad en UCI de los pacientes con lesión renal aguda, que por sí es una mortalidad bastante alta a 60 días. Cogiendo los pacientes que tenían lesión renal aguda, dijo, bueno, vamos a mirar qué tanto balance hídrico tenían esos pacientes en el momento de su lesión renal aguda. Pues la mayoría tenían un balance hídrico bastante alto y estuvo relacionado con los pacientes que no sobrevivieron. Por lo tanto, el balance hídrico se correlaciona con esa mortalidad a los 60 días. Y no nos vayamos muy lejos. En este estudio del 2016, el DOREMIFA, también es un estudio que muestra que la sobrecarga hídrica es un factor de riesgo significativo para mortalidad en UCI y lo toma como, inclusive como una variable independiente. Y aquí vemos en este estudio la sobrecarga hídrica como una variable independiente da un riesgo de mortalidad de 1.044, independiente de otra variable como es el score de Apache y otra variable como es que el paciente tenga o no tenga lesión renal aguda. Todas estas variables se pueden sumar y aumentan de manera exponencial el riesgo de mortalidad de los pacientes. Y vemos cómo estos pacientes, por encima del 20% del peso corporal de sobrecarga hídrica, definitivamente la probabilidad de fallecer y de no sobrevivir es alta. Para eso hay varios estudios en los cuales han comparado cómo debe ser el tratamiento o la administración de líquidos en los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo. ¿Debe ser dirigido por objetivos o debe ser otro tipo de estrategia? Este es un metaanálisis que se hizo en el 2015 con ensayos clínicos, 5 ensayos clínicos grandes, importantes, en donde se mostró que no hay diferencia entre un tratamiento dirigido por objetivos versus estrategias versus otras estrategias estándar diferentes. Entonces tenemos que cuando un paciente presenta lesión renal aguda y no puede tolerar volúmenes de líquido necesario sin que se empeore la lesión renal aguda o sin que haya mayor sobrecarga hídrica, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en la unidad de cuidado intensivo? Entonces, 1, puedo restringir el aporte hídrico. 2, puedo administrar diuréticos. O 3, puedo considerar el inicio de terapia de reemplazo renal para mantener un balance hídrico del paciente. Pero, ¿qué pasa con la administración de diuréticos? ¿Sí sirve o no sirve en lesión renal aguda? Bueno, este es un estudio que recogió 8 estudios no aleatorizados y 6 estudios aleatorizados, en donde la mayoría de los pacientes de la UCI recibieron diurético, pero no se ha demostrado mejoría en los desenlaces clínicos. Yo pensaría que el diurético en lesión renal aguda, yo lo pondría cuando se instaura la necrosis tubular, cuando empieza la iniciación o la fase 1 de la necrosis tubular, pues cuando se están desprendiendo todos los detritos y todas las células muertas, que de pronto el diurético ahí nos favorecería para que los pacientes mejoren el gasto urinario. Pero es difícil saber si realmente el paciente que instaura necrosis tubular aguda se encuentra en esa etapa que es la 1 de iniciación para poderle iniciar el diurético. Entonces, si ya el paciente definitivamente no respondió al diurético, ¿qué debemos hacer? Pues debemos iniciar una terapia de reemplazo renal continuo. Se inicia la terapia de reemplazo renal continuo y se ha visto que hay mejores desenlaces y obviamente mejora la sobrecarga hídrica. Sin embargo, en estudios se ha encontrado que cuando se inician las terapias de reemplazo renal continuo, por ejemplo en este estudio que se inició en hemodiafiltración venovenosa continua, encontraron que sí se disminuye la sobrecarga, pero que los pacientes que venían muy sobrecargados les va mucho peor cuando se inician las terapias de reemplazo renal, o sea, tienen mayor mortalidad. Entonces vemos que los pacientes que más fallecen son los pacientes que van a terapia de reemplazo renal con porcentajes por encima del 30% de sobrecarga hídrica.
Entonces son los que más riesgo tienen. Por lo tanto, cuando voy a iniciar la terapia de reemplazo renal, tengo que fijarme qué tanta sobrecarga hídrica tiene el paciente. De pronto, si tiene una sobrecarga hídrica menor del 10%, tengo un riesgo de mortalidad mucho más bajo que si le inicio la terapia de reemplazo renal con una sobrecarga mayor del 20%, ya que me supera la tasa de mortalidad hasta los 65.6. Pero no solamente la sobrecarga hídrica está asociada a desenlaces de mortalidad en pacientes que inician terapia de reemplazo renal. También se ha visto que la sobrecarga hídrica se asocia a que el paciente tenga menor probabilidad de recuperación de la función renal. Este es un estudio en el cual se quiso ver a los pacientes durante un año que tuvieron lesión renal aguda y que requirieron terapia de reemplazo renal y encontraron que el 64% no tuvieron recuperación de la función renal y se fueron a mirar cuál fue el predictor, qué fue lo que pasó, cuál fue como el factor más importante dentro de lo que encontraron cuando el paciente hizo lesión renal aguda. Encontraron que definitivamente uno de los predictores más importantes era la sobrecarga hídrica al inicio de la terapia de reemplazo renal, que era mayor del 10%. Entonces, ¿cuándo deberíamos iniciar las terapias de reemplazo renal? ¿Las deberíamos iniciar de manera temprana para evitar complicaciones o las deberíamos iniciar de manera tardía, ya que algunos pacientes pueden hacer recuperación de la función renal y así evitamos tratamientos, evitamos invadir al paciente? Pues debemos entrar en un balance donde debemos prevenir complicaciones y evitar el tratamiento innecesario. Hemos tenido varios estudios, los primeros estudios fueron observacionales, más o menos desde el 2002 hasta el 2010, en donde se sugirió un beneficio de la supervivencia del inicio temprano. Es decir, si yo inicio la terapia de manera temprana, le va mucho mejor al paciente en cuanto a supervivencia. Esto fue lo que se publicó en el Critical Care en el 2011. Sin embargo, después vinieron los ensayos clínicos ELAIN y AKIKI, ELAIN con diferencias metodológicas importantes los dos. El ELAIN tenía muchos pacientes posoperatorios cardiovasculares o posoperatorios con una sobrecarga hídrica bastante importante. Por eso los resultados favorecieron más al inicio temprano versus al inicio tardío. Y en el ensayo clínico AKIKI, los pacientes tempranos y tardíos, la mayoría eran pacientes sépticos con choque séptico o sepsis severa. Y es más, en el AKIKI tardío habían pacientes que esperaban más de 72 horas para el inicio de la terapia, hasta el punto en que habían algunos pacientes que recuperaban función renal. Entonces, aquí en este estudio, en el AKIKI, no encontraron diferencias entre la estrategia temprana versus la estrategia tardía. Más adelante y el año pasado, salió el último estudio que es el STAR-AKI. Este es un estudio multicéntrico, multinacional, es un ensayo clínico que reclutó 3.019 pacientes. Lo que hizo fue dividir a los dos pacientes en dos estrategias y mirar cómo les iba a los 90 días en mortalidad. Encontramos en el grupo acelerado, fueron dos grupos, un grupo acelerado en donde teníamos estadio 2 y 3 de AKI y un grupo estándar que se caracterizaba porque podían tener hipercalemia mayor de 6, pH menor de 7, falla ventilatoria con una PAFI menor de 200, sobrecarga hídrica o una AKI persistente por más de 72 horas. Entonces, esos eran los que entraban al grupo estándar y los otros quedaban en el grupo acelerado. Y se compararon los dos grupos y valoraron mortalidad a los 90 días. ¿Qué encontraron a los 90 días dentro del resultado primario, que es el más importante? Pues no encontraron diferencia alguna, les fue igual tanto a la estrategia estándar como a la estrategia acelerada, no hubo ninguna diferencia entre los dos. Pero sí encontraron efectos secundarios importantes como la hipotensión, tanto en el grupo de estrategia acelerada como en el grupo de estrategia estándar. Vemos aquí que los pacientes presentaron hipotensión. Estos pacientes estaban en 3 diferentes terapias, la terapia continua y 2 terapias intermitentes, que es la hemodiálisis convencional y la hemodiálisis intermitente prolongada, denominada SLED. De estos grupos de pacientes de ambas estrategias no sabemos qué tantos presentaron hipotensión durante el estudio y sería bueno saberlo para poder comparar terapias continuas versus intermitentes y saber cómo les va a los pacientes críticamente enfermos e inestables con cada una de las terapias. Con base en eso, debemos siempre valorar los pacientes que hacen lesión renal aguda y van a terapia de reemplazo renal
¿qué tipo de terapia vamos a escoger? Vamos a escoger una terapia continua basada en una CRRT que me va a durar 24 días, o voy a escoger una terapia intermitente con una terapia de reemplazo intermitente prolongada como es el SLED de 6 a 12 horas, o una terapia de hemodiálisis convencional normal de 4 horas. Es importante saber la diferencia entre las dos y es importante saber cuándo debo poner cada una de ellas, en la parte clínica y en la parte de costos. Entonces, tenemos terapias de reemplazo renal continuo versus terapias intermitentes que debemos valorar desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Qué tanta remoción de solutos me están haciendo cada una de las dos? ¿Qué tanto impacto tienen en la mortalidad relacionado con la hemodinamia y con la ultrafiltración neta que le estoy poniendo a mi paciente? ¿Y cómo está la recuperación de la función renal dependiendo de la perfusión renal que tenga ese paciente en el momento en que se le pongan las terapias? Por eso es importante saber el funcionamiento de cada una de las terapias y qué estrategias de remoción y de transporte utilizan y cuánto tiempo de ultrafiltración le puedo yo programar a cada una de ellas. Tenemos que las terapias continuas tienen dos estrategias importantes para la eliminación de solutos de mediano y pequeño tamaño, que son las estrategias de difusión y las estrategias convectivas. Las estrategias convectivas en el paciente críticamente enfermo son importantes para la remoción de solutos de mediano tamaño. Por eso, este tipo de terapias continuas manejan las tres modalidades: hemodiafiltración, hemofiltración y hemodiálisis veno-venosa continua. Mientras que las terapias intermitentes se quedan solamente con las estrategias de difusión. Ahora, en cuanto a la ultrafiltración, yo puedo programarle a mi paciente una ultrafiltración para 24 horas dependiendo de la hemodinamia de mi paciente, mientras que con las terapias intermitentes tengo un espacio de tiempo mucho más pequeño para poderle extraer el líquido necesario en caso de que el paciente tenga sobrecarga hídrica, el líquido necesario, y puedo llegar a afectar la hemodinamia del paciente. Ahora, la extracción o la ultrafiltración debe tener en cuenta la fisiología propia del organismo denominada refill. Uno debe tener en cuenta el refill, que es el tiempo que necesita el líquido que está en el espacio intersticial y que me está produciendo esa sobrecarga, de pasar al espacio intravascular y de esa manera poderse ultrafiltrar a través de las terapias. Ese refill requiere tiempo y para ese tiempo muy probablemente las terapias continuas se acomoden mucho mejor a llevar a un paciente a un balance negativo, ya que es una terapia que de manera constante y permanente me está llevando a una extracción, mientras que las terapias intermitentes lo hacen por picos. Entonces extraen por un periodo de tiempo, luego al otro día vuelven y extraen por otro periodo de tiempo. Eso en cuanto a la parte de los líquidos. En cuanto a la parte de solutos de pequeño tamaño, vemos cómo las terapias continuas disminuyen de una forma constante y permanente solutos de pequeño tamaño como es la urea, y vemos cómo las terapias intermitentes la disminuyen de manera abrupta y hacen un pico de rebote donde nuevamente hay que volver a poner la terapia para disminuir estos solutos de pequeño tamaño. También hay cosas importantes que debemos tener en cuenta dependiendo del balance hídrico acumulado y la estrategia de remoción que yo voy a hacer. Asimismo también es la precisión que hacen las terapias de reemplazo renal continuo y el refill que tiene en cuenta para poder extraer los líquidos. Hay diferentes estrategias que se manejan en UCI. Una estrategia de ellas, que es la A, es llevar a dos balances negativos. La B es llevar un balance negativo constante. La C es llevar un balance primero neutro y luego negativo. Y la D es llevar un balance positivo. Seguramente este paciente está muy inestable hemodinámicamente. Luego una fase neutra y por último llevarlo a un balance negativo. Todas con el fin de alcanzar la eubulimia en el paciente. Pero ¿cómo se comporta esta precisión en las terapias de reemplazo renal continuo? Entonces aquí tenemos un balance positivo en el paciente durante la primera hora de poner la terapia, pero vemos cómo de una forma constante y permanente va saliendo ese exceso de líquido, dándole un time gap o un tiempo o un refill necesario para que pase todo el líquido de la parte intersticial a la parte intravascular y le permita conservar la hemodinamia. Eso sí, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que yo no me puedo exceder en la ultrafiltración.
Si yo me excedo en la ultrafiltración del paciente, voy a tener afectación de diferentes órganos. A nivel del sistema nervioso central, una perfusión cerebral disminuida, demencia, depresión, alteraciones cognitivas. A nivel cardíaco, aturdimiento, arritmias, isquemia, falla cardíaca. A nivel gastrointestinal, traslocación bacteriana, respuesta inflamatoria y sepsis. Y a nivel renal, simplemente que haya una pérdida de la función renal residual y que el paciente quede dependiente de diálisis. Para eso se han valorado diferentes artículos de pacientes críticamente enfermos, diferentes estudios, perdón, en pacientes críticamente enfermos que van a terapias de reemplazo renal continuo. En este estudio se reclutaron 1.434 pacientes para establecer una zona de seguridad en la cual yo tengo que llevar a mi paciente a una ultrafiltración neta, ¿sí? Entonces, si yo llevo a mi paciente a una ultrafiltración neta menor de 1 cc por kilo hora, muy probablemente estoy dejando a este paciente sobrecargado y este paciente va a tener un aumento de la mortalidad, que ya lo hemos visto al principio de la charla. Pero si yo lo llevo a más de 1.75 cc por kilo hora, esto puedo estar ocasionando en esos órganos isquemia y puede estar dañando algún órgano de los que acabo de mencionar. Entonces tenemos que dejar en una zona de seguridad de ultrafiltración para que el paciente no esté en ninguno de los dos sectores donde pueda o quedar con edema o producir isquemia. Y eso está entre 1 y 1.75 cc por kilo hora. Y todo lo que hablamos de sobrecarga hídrica y ultrafiltración es para comparar los dos tipos de terapia, la terapia intermitente versus continua, y valorar la supervivencia. Sin embargo, esta valoración de la supervivencia en el comparativo de las terapias intermitentes versus continuas no es del todo homogéneo, son estudios demasiado heterogéneos, donde los pacientes que están mucho más comprometidos yo los llevo a continua y los pacientes que no están tan comprometidos los llevo a intermitente. Entonces nunca voy a ver un impacto en la sobrevida porque ambos grupos son demasiado heterogéneos. Sin embargo, en lo que sí se ha encontrado diferencia y en lo que sí se ha hecho mucha relevancia es en la recuperación de la función renal residual. Los pacientes con terapias de reemplazo renal continuo tienen mejor recuperación de la función renal que los pacientes que se llevan a terapia intermitente. ¿Y esto por qué es importante? Por costos. Entonces, miremos varios estudios. Estos son estudios observacionales y son estudios, es un ensayo clínico también y otros estudios observacionales en donde se quiso valorar cuáles eran los pacientes que tenían más riesgo de dependencia de diálisis, a pesar de que todos los estudios son tan heterogéneos. Y se quiso ver cuáles tenían mayor predisposición a quedar dependiente de diálisis. Definitivamente los pacientes con terapias continuas tienen menor porcentaje o menor probabilidad de llegar a ser dependientes de diálisis comparados con los pacientes que van a terapia intermitente. ¿Y eso cómo se traduce en costos? Entonces se traduce en costos de la siguiente manera. Este es un modelo de Markov analítico de 5 años diseñado para comparar las terapias intermitentes versus las continuas en pacientes que salieron de la unidad de cuidado intensivo y hicieron lesión renal aguda. Se tomó en cuenta este estudio de Edgen, publicado en Transplantation en el 2015, en donde se quiso valorar cómo eran costos el uso de terapias continuas versus intermitentes y llevarlo a 5 años en los pacientes que hicieron lesión renal y que pudieron haber quedado dependientes de diálisis. Bueno, los pacientes que fueron llevados a terapia intermitente fueron los que más presentaron lesión renal a futuro, crónica, y quedaron dependientes de diálisis, originando mayor costo al servicio de salud comparado con los pacientes con terapias continuas. Puede que al principio los costos sean los mismos, pero si ustedes lo ven, a los 5 años, si quedan los pacientes dependientes de diálisis, pues hay mayor costo para el sistema de salud. También en cuanto al costo de vida en años ganados, vemos que es mayor en intermitente y vemos el año de vida ajustado por calidad, vemos que hay mayor costo en la terapia intermitente. Se quiso hacer este mismo modelo de Markov, se quiso valorar en Colombia con un centro que es el RTS, que proporciona terapias continuas, terapias para pacientes en agudos,
y se quiso valorar cómo le iba a los pacientes en terapia intermitente versus a los pacientes con terapia continua. Y encontramos que al principio sí es mayor costo, las terapias continuas son más costosas, pero si usted lo mira a largo plazo y lo mira a 5 años, se va a dar cuenta que estos pacientes que fueron a intermitente tienen más riesgo de quedar dependiente de diálisis, y al tener más riesgo de quedar dependiente de diálisis, obviamente van a generar mucho más costo para el sistema de salud. Es decir, que esta gráfica es muy parecida a la que nos mostró Edgen en el modelo de Markov anterior que les mostré. Entonces, ¿qué nos sugiere Cadigo del inicio de las terapias, en el inicio de las terapias continuas? Nos dice, ustedes pueden iniciar terapias continuas en pacientes que están inestables hemodinámicamente con una recomendación 2B, y en aquellos pacientes con alguna noxa en el sistema nervioso central, como es un aumento de la presión intracraneana o edema cerebral, con una recomendación 2B. Eso es lo que nos recomienda las guías de Cadigo. Ahora, hay que tener en cuenta que estas terapias de reemplazo renal continuo no solamente se utilizan en pacientes con lesión renal aguda y sobrecarga hídrica. También podemos utilizar las terapias de reemplazo renal continuo en indicaciones no renales, como son la remoción de fluidos, esto sobre todo en los pacientes posoperatorios cardiovasculares, en donde hay gran cantidad de sobrecarga hídrica, donde todavía está aturdido, un corazón aturdido, donde todavía tenemos exceso de líquido del mismo posoperatorio, y donde podemos ayudar para poder hemofiltrar a este paciente y poder sacar el exceso de líquido. Además, podríamos combinarlo con membranas hemoabsortivas, que nos ayuda a toda esta respuesta inflamatoria desregulada que se produce en los posoperatorios. Como remoción de citoquinas, entonces tenemos un factor importante durante este último año, que es el COVID-19, COVID severo, con compromiso pulmonar, más si el paciente está asociado a ventilación mecánica y otro tipo de soporte extracorpóreo como el ECMO. Vemos que los pacientes aumentan picos inflamatorios, proinflamatorios y antiinflamatorios, produciendo un daño endotelial y una disfunción orgánica múltiple. Sin instaurar todavía una lesión renal aguda, podemos iniciar terapias hemoabsortivas en el contexto de terapias de reemplazo renal continua para proteger ese endotelio y para evitar una disfunción orgánica múltiple. También lo podemos utilizar con intoxicaciones, toxinas endógenas y toxinas relacionadas con los venenos de serpiente, por ejemplo, en los pacientes con intoxicaciones por medicamentos con niveles elevados de vancomicina, podemos utilizar las terapias continuas. Y también patologías que no responden a manejo médico, como es el síndrome de lisis tumoral, hipernatremia refractaria, acidosis metabólica severa, rhabdomiólisis o alteraciones en el metabolismo de la urea, como la hiperamonía. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Juan. Doctora, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Yo creo que quedan una serie de preguntas y cosas interesantes sobre el transcurrir de la terapia en el paciente de la UCI, que las podremos hablar de una manera más profunda en un conversatorio al final. Quisiera recordarle a todos los participantes, ¿no? Tenemos 151 personas conectadas. La idea es que hagamos una discusión abierta, una conversación con los expertos para que resolvamos las dudas de este tipo sobre todo la que acabamos de escuchar. Las terapias de reemplazo renal continua son el quehacer del día a día de nuestro trabajo. Entonces, para que hagamos una discusión abierta, hagan sus preguntas en el chat, yo las voy organizando y clasificando, y al final las pongo sobre la mesa para que podamos discutir sobre ellas. Vamos a dar inicio a nuestra siguiente conferencia. Quiero presentarles de una manera muy especial al doctor Sergio Infante. El doctor Sergio Infante es médico graduado de la Universidad del Bosque, internista de la Fundación Santa Fe de Bogotá, posteriormente internista del Charles Drew en la Universidad de California en Los Ángeles, y es nefrólogo de la Universidad de California en Davis, jefe de diálisis y jefe del posgrado en nefrología de la Universidad de Loma Linda en California, y profesor asistente de medicina de la Universidad de Loma Linda y de la Universidad de California. El doctor Sergio nos va a acompañar con la conferencia Terapias de remoción de citoquinas, terapias de hemoabsorción. Doctor Sergio, como se lo he dicho ya varias veces, le agradezco de corazón que nos haya aceptado esta invitación.
Creo que vamos a de nuevo a disfrutar muchísimo y aprender mucho con su comunidad y con su experiencia en este campo. Y bueno, la audiencia es suya. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Juan. Vamos a tratar de comenzar aquí. Voy a tratar de compartir la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, esta noche vamos a hablar sobre las terapias de Doctor Infante, hemoabsorción en el paciente crítico. doctor Infante, qué pena interrumpirlo, es que los estamos viendo con en modo de, no en modo de presentación, sino así. Ya lo tenemos, gracias, doctor. Bueno, gracias por avisarme. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés. En este momento, al final de la charla, vamos a tratar de entender qué es una tormenta de citoquinas, conocer las diferentes terapias de absorción que están disponibles, conocer las características físicas de los filtros disponibles que tenemos en este momento, decidir cuál es el mejor momento para comenzar y terminar una terapia de absorción y qué estudios hay disponibles en este momento. En el 2016 la definición de sepsis cambió se enfocó más en la disfunción de órganos causada por una respuesta no regulada del organismo a un agente infeccioso. Eso nos abre una ventana enormemente grande para poder pensar de qué manera estamos tratando a nuestros pacientes con sepsis. Y nos da también la posibilidad de atacar este problema un poquito más preciso, con menos efectos secundarios, menos sobreutilización de recursos y un poco más al punto de que debemos manejar este tipo de problemas que es el día a día en nuestro cuidado intensivo. La tormenta de citoquinas, como lo aprendimos bien durante la pandemia, es un síndrome inflamatorio sistémico severo que involucra niveles elevados de citoquinas y hiperactivación de células inflamatorias, y no solamente están desencadenados por infecciones, también vemos que hay cáncer o varias terapias contra el cáncer, desórdenes autoinmunes o desórdenes monogénicos que pueden producir este problema. Más o menos el término se ha tratado de manejar de diferentes maneras. Inicialmente descrito hace más de 2 décadas. En el 93 hubo una posibilidad de descripción después de la utilización de anticuerpos monoclonales como el OKT3, que se utilizó mucho en las terapias de rechazo de trasplante renal sobre todo. El OKT3 funcionó muy bien para este tipo de terapias de rechazo, pero también producía una tormenta de citoquinas importante. Después, con varios tratamientos disponibles contra el cáncer, como la terapia CAR, se identificó que había una sobreexpresión de las interleuquinas, sobre todo las 6, y se trató como de afinar un poquito más el término. Como todos sabemos, hay varias sustancias que pueden o están involucradas dentro de esta tormenta de citoquinas. Más que todo, a las que más le podemos poner atención, básicamente puede ser el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Hay otra interleuquina que es la interleuquina 10, que ya juega un papel regulatorio en este tipo de intervención, pero básicamente lo que medimos en cuidado intensivo hoy en día es el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, interleuquina 10 en la gran mayoría de las unidades de cuidado intensivo. Durante la pandemia, al ver que la cantidad de interleuquina 6 que se mantenía altamente sostenida en los pacientes con COVID, empezamos la terapia con la utilización de tocilizumab, y eso fue la razón por la utilización de este monocuerpo
anticuerpo monoclonal. El infliximab también lo utilizamos tratando de frenar las terapias pues desencadenadas por el factor de necrosis tumoral. Y al final nos dimos cuenta que los glucocorticoides como la dexametasona eran lo único que probablemente cambiaba el transcurso de la mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, básicamente la definición de la tormenta de citoquinas es tener una documentación del aumento exponencial de las citoquinas circulantes, concomitantemente con un síndrome de inflamación sistémica severa y por lo tanto una falla multiorgánica. En muchos de los casos teníamos identificado un patógeno, pero como habíamos hablado antes, hay otro tipo de desencadenamientos de esa tormenta de citoquinas. En el 2018 el doctor Lee le puso grados a la severidad de la liberación de citoquinas y vimos que la gran utilización de los recursos que teníamos para esto era más o menos entre el grado 3 y el grado 4 de este tipo de tormentas. Varios estudios aparecieron y se han venido publicando recientemente después de la pandemia y antes de la pandemia también, en donde mostraron, como por ejemplo la doctora Bullow demostró que en Suecia, al medir las citoquinas, probablemente era un marcador de mortalidad a 30 días. Aquí los grupos que se midieron eran muy similares en las características demográficas y generales de los pacientes, y claramente se vio que en los pacientes que tenían infecciones severas, como en este caso como el COVID-19, los niveles de interleuquinas eran vastamente elevados. Tenemos en cuenta la interleuquina 1, la interleuquina 6, 8 y interleuquina 10, todos con una diferencia estadística significativa, y esto nos dio a conocer que la incidencia de falla renal aguda era mucho más alta en los pacientes que tenían niveles mucho más elevados de interleuquina 8, y la mortalidad a 30 días también era mucho más alta en los pacientes que tenían elevación prolongada y persistente de la interleuquina 8. Gracias al doctor Ronco hemos tenido una cantidad de información que ha venido publicándose durante los años, y hablábamos antes con el doctor Juan sobre el estancamiento de muchos estudios que hubo durante la pandemia. Durante la pandemia hubo una dedicación de los estudios exclusivamente para poder mirar cómo tratábamos el problema, y una de las formas de tratar el problema fue la terapia de reemplazo renal continua, utilizando los sistemas de hemoabsorción que teníamos en este momento. Pero hay muchas otras maneras de retirar citoquinas, y la remoción de citoquinas se ha venido tratando desde hace más de 20 años. Tenemos en este momento la terapia de reemplazo renal continua, también sistemas de hemoperfusión, hemodiafiltración, plasmaferesis y hemoabsorción. Como la doctora Sarabia estaba mencionando anteriormente, en diálisis continua en la unidad de cuidado intensivo podemos tener mecanismos de difusión y de convección. Básicamente, en la diálisis intermitente que utilizamos todos los días en las unidades de diálisis, utilizamos filtros en donde la única capacidad que tiene ese filtro es de difusión. Pero en las diálisis continuas, el tipo de filtros que utilizamos en la unidad de cuidado intensivo, tenemos la capacidad de hacer filtración y convección. Inicialmente los estudios que se hicieron para mirar a ver si la remoción de citoquinas era suficiente con los filtros de convección, pero no mostraron ningún tipo de cambios en la mortalidad ni en los controles de los pacientes en shock séptico.
Después vinieron una cantidad de terapias en donde se trataron de combinar este tipo de filtros y se empezaron a crear filtros absorbentes como este que se utilizaba antes del filtro de hemodiafiltración, o sea, combinando sustancias como, o procedimientos como la hemoperfusión y la hemodiálisis, o también se colocaban hemofiltros convencionales, y ya este hemofiltro convencional se colectaba con filtro absorbente, y ese plasma o ese ultrafiltrado se pasaba por el hemodiafiltración y se devolvía para el paciente, o se hacía plasmaferesis, y esa plasmaferesis, el plasma se pasaba por el filtro absorbente que luego se pasaba por la hemodiafiltración. Entonces todos estos sistemas se han venido mezclando, intentando para poder observar cuál sería la mejor terapia para poder retirar la cantidad de citoquinas que se podían presentar en un paciente con shock séptico. Y se vio que sí había definitivamente un cambio importante en todas estas terapias con los factores de necrosis tumoral casi llegando a cero, por todo este tipo de resinas que se utilizaron. Había resinas anteriores o filtros anteriores que no estaban revestidos con este carbón activado, en donde no había cambios de la cantidad de la interleuquina. Entonces, no solamente en como la doctora Sarabia mencionó anteriormente, estos sistemas de absorción se han utilizado en falla renal aguda. También los estudios ya desde hace más de 2 décadas que se han venido trayendo nuevamente en los pacientes con falla hepática, para la diálisis hepática, han utilizado este tipo de sistemas que son parecidas a la filtración del plasma, y ese plasma utilizando con un filtro de perfusión absorbente, luego pasándolo por un hemofiltro, o en casos severos de rhabdomiolisis, en intoxicaciones por metanfetaminas, por ejemplo, o exacerbaciones autoinmunes severas. No solamente en sepsis es donde utilizamos este tipo de terapias, pero se pueden utilizar en muchos otros tipos de terapias. Sabemos que el objetivo es remover ciertas sustancias, pero también dejar otras sustancias en el plasma. La albúmina tiene un peso molecular de aproximadamente 66 kilodaltons, y estos filtros de hemoabsorción y por utilización de terapias de difusión y de convección más o menos alcanzan a retirar sustancias entre 40 y 60 kilodaltons. Eso quiere decir que todas estas sustancias que nosotros vemos aquí en este momento son capaces de ser removidas por este tipo de filtros de hemoabsorción, más no estas otras sustancias, incluyendo la albúmina. En sepsis, como lo mencionamos anteriormente, el objetivo es de disminuir las citoquinas que son proinflamatorias, y se ha demostrado que en los estudios hechos por este grupo, liderados por la doctora Ankawi, hay una mejoría en mortalidad en animales de experimentación. Entonces, como hemos visto antes, hay una cantidad enormemente grande de recursos que nosotros tenemos en este momento para poder remover citoquinas. Podemos hacerlo por directamente hemoabsorción, por hemodiálisis, utilizando grandes cantidades de difusión a volúmenes muy altos, 70, 80 mililitros por kilo por hora. Lo podemos hacer por hemofiltración, también lo podemos hacer por hemodiafiltración,
y por plasmaferesis. Entonces, todos estos tipos de terapias, si no tenemos una, de pronto podemos tener la otra y trabajar con con los mejores recursos que podamos ofrecerles a nuestros pacientes. En COVID vivíamos situación como estas: un paciente en una cama rotatoria, en decúbito prono. Inicialmente en nuestro hospital nuestra experiencia fue conectar el paciente a plasmaferesis, conectar el paciente a diálisis continua, extremadamente invadido el paciente con un recurso humano altísimo, 3 enfermeras para el cuidado de todos estos sistemas que teníamos una gran exposición y riesgo de infectarse de nuestro personal médico y de enfermería. Y aprendimos muchas cosas gracias a estos estudios anteriores que se han venido haciendo, como hemos hablado antes. En diferentes publicaciones hemos visto que hay una liberación significativa de interleuquinas que después de un tratamiento adecuado con tocilizumab y corticosteroides, la única terapia que quedaba disponible era la terapia de hemoabsorción, y eso disminuía la mortalidad. También hay medicamentos como los anticuerpos monoclonales, algunos que se utilizan en leucemia linfoblástica aguda, en donde producen esta tormenta de citoquinas, en donde es indicado este tipo de terapias. Ya entrando al tipo de filtros que tenemos disponibles en el mercado, básicamente vamos a hablar de 3 filtros. Hay un filtro que básicamente fue diseñado y comercializado en el Japón, el Toraimixin, que es un recubrimiento con polimixina B, que básicamente la utilización del filtro era para neutralizar las endotoxinas bacterianas. Hay otro filtro que es el que utiliza perlas de polímeros, que es básicamente pura absorción, que es el CitoSorb. Y hay otras membranas de polimetil metacrilato, que es una membrana antigua, que es la AN69, diseñada en Francia hace ya más o menos 3 décadas, pero no se había utilizado antes porque tenía muchos problemas trombogénicos, hasta que la pudieron refinar, ponerle una capa de heparina básicamente, y se liberó con el nombre de Oxiris. Las máquinas que utilizamos para diálisis continua en la mayoría de los hospitales siguen siendo Baxter, la PrismaFlex, que es esta máquina nos ha acompañado por varios años, es de extremadamente buena calidad, funciona 24 horas, 7 días a la semana. Podemos dejarle este par de máquinas conectadas por meses y funcionan perfectamente bien. Y los filtros también han evolucionado muy bien. Inicialmente utilizábamos estos filtros con una capa de celulosa. Teníamos una cantidad de reacciones alérgicas impresionantes, difíciles de controlar. No teníamos regulación muy exacta de qué tantas filtraciones podíamos tener. Afortunadamente después se evolucionó a este filtro en donde ya era un poco más sofisticada. Era básicamente un polímero sintético, en donde podíamos definir un poco mejor el tipo de selectividad que teníamos para la difusión durante hemodiálisis. Y últimamente hemos venido utilizando que es un polímero también sintético, pero que en este caso ya nos da la posibilidad de hacer hemodiafiltración y hemodiálisis al mismo tiempo. Entonces, hablando un poquito más exactamente sobre cada uno de los filtros, como habíamos hablado antes, este Toraimixin
Es un filtro diseñado en el Japón con un entreverado diferente de la disposición de las fibras que están recubiertas de polimixina B. Al exponer la sangre a este filtro, básicamente lo que se adhería a la polimixina B eran las endotoxinas, y eso fue estudiado en este tratado que en Loma Linda tuvimos la oportunidad de corroborar con los estudios y de participar en este estudio Éufrates, enormemente grande, en donde se involucraron varios países, y se vio que a 28 días la mortalidad no era diferente. Estos pacientes ingresaban a la unidad de cuidado intensivo, deberían tener el diagnóstico de un shock séptico causados por bacterias gram negativas y requerimiento de ciertos números a cierta cantidad de vasopresores. Poníamos aleatoriamente, hacíamos una randomización de los pacientes, y a unos pacientes les poníamos un filtro convencional y a los otros pacientes les poníamos el filtro recubierto con polimixina B. Veíamos, este filtro se utilizaba más o menos por un periodo de 8 horas y después cambiábamos al filtro convencional por la saturación de las membranas de polimixina B por la endotoxina. Pero al final este estudio fue publicado en el 2018 en JAMA, y no mostró diferencia en la mortalidad a 28 días. También tenemos este tipo de filtro que es el CytoSorb. Este filtro en Estados Unidos, junto con el Oxiris, solamente la FDA lo aprobó para la pandemia. Estos filtros están aprobados más o menos desde el 2011 en Europa, y la gran cantidad de estudios que han venido han sido de la China y de Europa, básicamente sobre la utilización de estos filtros. CytoSorb está compuesto por unas perlas de un copolímero de bilbenceno, que es un material biocompatible. Cada perla tiene de 300 a 800 micras de tamaño, y eso hace que el área de superficie del contacto sea muy grande con este filtro. Obviamente la absorción depende de la concentración de la sustancia que vamos a absorber. Niveles muy altos de interleuquina, se vio que la caída de las mediciones de interleuquinas en las primeras 6 horas de la utilización del filtro era muy significativa. Estos filtros se pueden conectar de varias maneras a las máquinas que tenemos disponibles. El filtro se puede utilizar solo, como un filtro de hemoperfusión en la máquina de diálisis continua, o se puede utilizar después del filtro de diálisis en la terapia de reemplazo renal continua. También lo podemos utilizar antes del filtro de diálisis en la terapia de reemplazo renal continua. Lo podemos utilizar en la bomba de circulación extracorpórea en las cirugías cardiovasculares, y también lo podemos utilizar conectado al ECMO. Es muy importante saber que el flujo de las recomendaciones de manufactura de este tipo de filtros idealmente no se deberían conectar directamente al ECMO o a las máquinas de circulación extracorpórea en cirugía cardiovascular, porque el flujo de estas máquinas es 10 veces más alto que el flujo de las máquinas de hemodiálisis. Estas máquinas utilizan un flujo de aproximadamente 3 litros a 5 litros por minuto, mientras que las máquinas de diálisis utilizamos flujos entre 200, 300, 400 mililitros por minuto. Entonces,
Idealmente, estos filtros no se deberían utilizar conectados directamente al ECMO o a las máquinas de circulación extracorpórea. Es importante saber que en la utilización de CytoSorb, el primer día el filtro se debe cambiar cada 12 horas, el segundo día cada 24 horas y el tercer día cada 24 horas. Y las indicaciones de la manufactura del filtro nos indican que el filtro no sería más efectivo si se utiliza por más de 3 días. Contraindicaciones para la utilización del CytoSorb sería tener una trombocitopenia con menos de 20.000 plaquetas, que el paciente tuviera cualquier tipo de contraindicaciones para terapias extracorpóreas, que el paciente tuviera alergias a cualquiera de los componentes, trombocitopenia inducida por heparina, anemia de células falciformes, los índices de masa corporal de 40, el embarazo o que el pronóstico de muerte del paciente sea en los siguientes 30 días. Otras cosas importantes para saber alrededor del CytoSorb es que los anticuerpos monoclonales como el tocilizumab es una molécula muy grande que no es absorbida por el filtro. No hay datos sobre antivirales que estemos utilizando y no hay datos tampoco con el remdesivir. Cuando utilizamos nutrición parenteral y utilizamos lípidos en la nutrición parenteral, estos lípidos pueden saturar el filtro y cambiar la absorción de este. La hidroxicloroquina y la acetromicina también pueden ser removidos. Eso es una cosa extremadamente importante que idealmente deberíamos tener a la farmacia y a los infectólogos ayudándonos con la dosificación cuando utilizamos este tipo de filtros. Los corticosteroides también pueden ser removidos por este filtro. Ahora, pasando para Loxiris, este filtro es desarrollado por Baxter. Es un filtro que también en Estados Unidos solamente fue aprobado por la FDA por la terapia COVID. Y es un filtro que, como habíamos hablado antes, está basado en este tipo de membrana que se desarrolló en Francia hace casi 3 décadas, pero no se había podido haber utilizado por la trombogenicidad que producía este filtro. Hasta hace poco se volvió a utilizar, más o menos hace unos 8 o 10 años, en donde se pudo recubrir este filtro con heparina en el contacto directo con el lumen y con la sangre. Y este filtro tiene la característica de que no solamente remueve las endotoxinas y también las citoquinas. Entonces, lo que no tiene el CytoSorb o lo que no tiene el primer filtro que revisamos. Este filtro nos cumple básicamente las 3 funciones. Tenemos función de diálisis con funciones de difusión, funciones de convección y funciones de remoción de citoquinas y endotoxinas. La indicación según la FDA fue muy estricta para la utilización del filtro en Estados Unidos. Lesión pulmonar aguda o temprana, enfermedad severa definida como lo que podemos ver en la diapositiva, o enfermedad severa causada por shock séptico, falla multiorgánica o falla respiratoria. La otra cosa es que solamente este filtro está diseñado para utilizarse con máquinas Baxter, Prismax y Prismaflex. La utilización de filtros se usa por 24 horas por 3 días y no se puede utilizar si hay contraindicaciones con la utilización de heparina. El paciente debe ser capaz de ser heparinizado y no puede tener contraindicaciones para esto. No mencionan contraindicaciones durante el embarazo. En Loma Linda no lo hemos utilizado durante el embarazo y es aprobado solo para emergencia como la FDA para el COVID-19. En este estudio de la utilización de este tipo de filtros, vamos a ver que la gran cantidad de estudios que hay son series de casos
ya que por las restricciones que hay de la utilización del filtro ha sido muy complicado hacer estudios multicéntricos randomizados, pero los criterios de utilización del filtro fueron mayor de 18 años, asistencia ventilatoria en cuidado intensivo, un diagnóstico claro del síndrome de liberación de citoquinas, pacientes con COVID-19, un Apache 2 mayor de 20 y sepsis severa o shock séptico. Y vieron que la utilización del filtro definitivamente lo que podíamos ver es que la cantidad de linfocitos aumentaba después de la utilización del filtro, la PAFI también aumentaba después de la utilización del filtro y las mediciones de interleuquina 6 eran muy bien controladas y el SOFA también se disminuía. Esto fue en un estudio que se hizo en 50 pacientes, de los cuales 35 sobrevivieron a los 28 días. También han venido estudios como la utilización del filtro durante la utilización de la circulación extracorpórea en cirugía. Estos estudios ya han sido un poco más dedicados, randomizados. En este estudio de 46 pacientes, en donde solamente 16 pudieron randomizarse en cada grupo, se vio que al comienzo de la cirugía, utilizando o no el filtro, los cambios de la elevación de interleuquina 6 con o sin filtro eran iguales. Lo mismo pasaba con la interleuquina 10. Entonces, este tipo de filtros como el CitoSorb o el Oxiris no han mostrado cambios en pacientes que no han tenido shock séptico en situaciones como este tipo de cirugías. No los debemos utilizar como una medida preventiva. Ya nosotros sabiendo que la exposición de la sangre a las membranas y el recubrimiento de los tubos de las máquinas de circulación extracorpórea desencadenan una reacción inflamatoria importante, pero los filtros no han mostrado una diferencia significativa para su utilización regularmente. También en esta serie de casos en pacientes sépticos también pudimos aprender que siempre han sido estudios pequeños, pero sí a la medición subsecuente de la utilización del filtro, realmente los pacientes tenían una mejor producción de orina. Igualmente había una caída muy muy importante en las mediciones de las interleuquinas, tanto proinflamatorias como reguladoras, y los índices de taquicardia con la presión arterial media y las presiones centrales. La utilización de vasopresores eran menores después de la utilización del Oxiris. En este tipo de estudio no hubo efectos adversos con la utilización de la membrana. Sí hubo una absorción de citoquinas proinflamatorias y hubo una mejoría de parámetros hemodinámicos ventilatorios y de niveles de lactato. También se demostró que debemos tener cuidado con la utilización de antibióticos sistémicos, pero en este estudio básicamente no se mostró un cambio en la mortalidad con la utilización del filtro. Este grupo en Sandhu, liderados por el Dr. Sai, también nos mostró que básicamente después de la utilización del filtro sí había una disminución del lactato, había un aumento del gasto urinario y igualmente las disminuciones muy importantes sobre la cantidad de interleuquinas, que había básicamente lo mismo que demostraron los otros estudios,
pero en este estudio, otra vez, las muestras son pocas. El gran problema y la gran limitación de estos estudios son que el poder del estudio es muy bajo. En esta ocasión sí demostró que hubo una disminución en la estadía de la unidad de cuidado intensivo. La incidencia de eventos cardiovasculares fueron menores y los parámetros de gravedad de los pacientes en cuidado intensivo también se disminuyeron. Si vamos a hablar un poco del ECMO, el ECMO de por sí también produce una respuesta inflamatoria como las máquinas de circulación extracorpóreas en cirugía cardiovascular. Es un procedimiento extremadamente invasivo con una exposición de la sangre a estas capas internas de los tubos por donde pasamos la sangre para las membranas, y esto de por sí produce una inflamación importante y una liberación de citoquinas importantes. Claramente sabemos que la elevación de interleuquinas 6, 8 y 10 se elevan también con este tipo de terapias. La utilización de los filtros, otra vez, sí pueden disminuir este tipo de citoquinas, pero no hay descripciones sobre la mejoría o la disminución de la mortalidad en este tipo de pacientes. Otra vez, es importante recalcar que la utilización de estos filtros, idealmente si utilizamos el ECMO, deberíamos primero pasarlo por la máquina de hemodiálisis, ya que la cantidad de flujo recomendado por la manufactura de estos filtros debe ser máximo de 700 mililitros por minuto. Si lo conectamos directamente al ECMO, el flujo que vamos a tener va a ser de 3 o 4 litros por minuto y la utilización de la hemoabsorción se va a disminuir. Entonces, debemos conectar idealmente, como lo hacemos en este caso, en el ECMO lo tenemos conectado a la máquina de hemodiálisis y de ahí poder utilizar el filtro. En el futuro vamos a ver otro tipo de terapias que debemos considerar. Se están desarrollando otros filtros de plasmaféresis. El Seraph 100 está dedicado exclusivamente para separar virus y bacterias y algunas citoquinas. Está el FCMBL, que es una proteína recombinante, que esa proteína se aplica endovenosa al paciente y se adhiere a las membranas de los microorganismos y después selectivamente se pueden filtrar durante diálisis. Y también podemos utilizar otro tipo de membranas como esta, el Hemopurifier, que es utilizada con plasmaféresis, que ya ha sido comprobada su eficacia contra el ébola. Entonces, a manera de conclusión de la utilización de terapias adsortivas, desafortunadamente no tenemos una gran cantidad de estudios que nos dé una información clara sobre la mortalidad que necesitamos para poder saber exactamente cómo y cuándo utilizar el filtro. Sí ha demostrado que los parámetros inflamatorios han disminuido, igualmente la estadía en la unidad de cuidado intensivo, pero de todos modos necesitamos más datos y más estudios a mayor escala sobre esto. Desafortunadamente, las restricciones que tenemos en Estados Unidos sobre la utilización del filtro son muy severas solamente en el COVID-19, con un síndrome de tormenta de citoquinas bastante claro. La segunda recomendación es que
si tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de terapias extracorpóreas, si la utilización de terapias tempranas de absorción han mostrado una mejor utilidad que la utilización de terapias tardías en este tipo de procedimientos contra la liberación de citoquinas. Básicamente esa era la información que les tenía. Les agradezco mucho y estamos abiertos a preguntas. Doctor Sergio, muchísimas gracias por su charla. Yo creo que estuvo supremamente interesante y nos da una introducción y nos aterriza un poquito con respecto a este tema. Vamos son las 8:44, vamos a hacer un conversatorio y a resolver un poquitico, a aterrizar un poquitico estos temas al día a día del intensivista. Yo por aquí en el chat he recibido dos o tres inquietudes. Los que tengan algunas inquietudes, por favor, me las ponen ahí. Doctora Isabel, yo quería comenzar con usted con un tema que para nosotros me parece que se ha vuelto, digamos, como una obsesión cuando montamos una terapia de reemplazo renal continuo en UCI, y es la dosis renal. En estudios publicados al principio de este siglo, hace 10, 15 años, se hacía referencia y quedó más o menos claro en la evidencia que teníamos hasta el momento, que cuando utilizábamos 35 mililitros por kilo por hora, comparado con dosis renales más bajas, comparados con 20 en algunos estudios, a los pacientes les iba mejor desde el punto de vista de diferentes outcomes. Pero esta evidencia empezó a patinar hace muy poco con estudios como el VA NIH Trial Network con 2.224 pacientes, donde comparó una estrategia intensiva y una menos intensiva y no mostró ninguna diferencia. Y después aparece el RENAL con 1.508 pacientes que trata de hacer la misma comparación que hace 15 años, comparando 25 mililitros por kilo contra 40, y tampoco generó una diferencia importante en los outcomes. Entonces, en base en la evidencia que tenemos hoy en día reciente, ¿qué dosis renal deberíamos colocar a nuestros pacientes cuando montamos un sistema de terapia renal continua en nuestros pacientes de UCI? Bueno, gracias, Juan. La dosis definitivamente es entre 20 y 30 cc por kilo hora, basado en los estudios de RENAL y de NTA, que son estudios que se evidencian en las guías CADIGO, y las guías CADIGO pues, son las que nos ponen esa dosificación. Sin embargo, yo siempre digo lo siguiente: nosotros debemos tener en cuenta los tiempos perdidos en la unidad de cuidado intensivo. Tiempos perdidos secundarios a la toma de TAC del paciente, que el paciente va para cirugía, que el paciente por lo general lo estamos trasladando a diferentes sitios donde tenemos que dejar la máquina circulando. Por lo tanto, yo siempre recomiendo dejar dosis de 30 cc por kilo hora para garantizar realmente una dosis completa de la terapia. Hay un concepto que es muy importante, quisiera que me lo controvirtiera o me lo afirmara, y es que uno cuadra una dosis renal cuando empieza la terapia, pero esta dosis renal empieza a disminuir con el tiempo en la medida en que pasan las horas y el filtro se empieza a saturar. Entonces uno debiera tal vez o empezar con una dosis más alta para poder mantener la que uno quiere, o ir ajustando la dosis renal a medida que pasan las horas. ¿Eso es así? La dosis es la misma, tú dejas 30 cc por kilo hora, tú tienes que mirar es porque la fracción de filtración se está aumentando y empezar a jugar con los flujos en la máquina para que te garantice la dosis efectiva. Esa es la idea. Entonces tienes que estar mirando presión transmembrana, fracción de filtrado, y según eso estar mirando si realmente el filtro está por coagularse, no está por coagularse y no tiene efectiva la terapia que le has instaurado al paciente. Ok, perfecto. Doctor Sergio, una preguntita para poner esto en contexto. Usted nos hablaba de diferentes estrategias para hacer terapias de remoción
Una de ellas es la hemofiltración de alto volumen, que es la que, digamos, teníamos disponible hace algunos años, antes de que todos estos nuevos filtros empezaran a desarrollar. Esto básicamente consiste en utilizar una dosis renal muchísimo más alta de la que usualmente le ponemos a un paciente crítico normal. Es decir, no los 30 que hablábamos ahorita, sino subirla a 50 o inclusive a 70 mililitros por kilo por hora. Hay muchas publicaciones, digamos, observacionales al respecto, pero finalmente aparece el estudio Ivory, publicado hace algunos años con 140 pacientes, donde compararon 50 o 35, perdón, contra 70 mililitros por kilo por hora, y no mostró ninguna diferencia en los outcomes, sobre todo en mortalidad, 37.9 contra 40.8. Uno pudiera utilizar esta evidencia como para decir, no le pierda tiempo a utilizar el hemofiltro como una estrategia para hacer remoción de infecciones, porque definitivamente eso no va a cambiar el resultado del paciente, y más bien si lo piensa hacer, utilice tecnologías más avanzadas, o si no tenemos estos filtros, podríamos echarle mano a este tipo de ayuda. Sí, es muy claro saber que el costo del filtro Oxiris es exactamente igual al costo del M150, que es el filtro que normalmente se utiliza en las terapias continuas. Eso por un lado. Entonces, si tenemos disponibilidad del Oxiris, por las características que el filtro tiene de difusión, convección y remoción de citoquinas y endotoxinas, pues es mucho más efectivo utilizar el filtro. Como tú lo mencionaste, estas terapias de alto flujo, que básicamente se basaban en 70 mililitros por kilo, no mostraron ninguna diferencia, y el costo se elevaba cantidades porque la utilización de líquidos para poder obtener este efluente era bastante alta. Entonces, no se justifica una utilización de flujos más altos, como lo decía la doctora Sarabia, calcular entre 20 y 30 mililitros por kilo sobre el efluente para este tipo de terapias. Doc, y ya usted mencionaba el tema del costo. Yo quisiera hacerle una pregunta con respecto a aterrizar un poquitico este tipo de terapias a nuestro medio. Hoy en día en Colombia se consigue Citosorb y se consigue Oxiris, diferentes proveedores. Usted mencionaba en su charla que con ambos filtros no solamente usted hace hemoabsorción, sino que usted puede hacer terapia de reemplazo renal continuo. Entonces usted puede montar su paciente en terapia continua con uno de estos filtros y darle el beneficio del... ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo, digamos? Pues porque este tipo aunque se consiguen en nuestro medio, esto no está ni convenido ni regulado por nuestro sistema de salud. Esto no está en el plan obligatorio de salud, no está convenido con las aseguradoras en los acuerdos comerciales en los diferentes hospitales de cuarto nivel donde tenemos acceso a este tipo de terapias de Prismaflex y máquinas de hemofiltración. ¿Cuál es el costo o costo efectividad ya, digamos, en números, por decirlo de alguna manera, entre montar un hemofiltro a un paciente séptico en falla multiorgánica con un Osiris o montarlo con un filtro convencional? Citosorb el requerimiento por el tipo de filtro del absorbente del Citosorb inicialmente se satura rápidamente. En las primeras 6 a 8 horas ya empezamos a ver que la efectividad del filtro se va disminuyendo, y es por eso la recomendación que en el primer día hay que cambiarlo cada 12 horas. El filtro Oxiris, la recomendación desde el día primero es cambiarlo cada 24 horas, y eso se está estudiando. El doctor Ronco ha recomendado que en ciertos casos el filtro, el Oxiris, se puede utilizar hasta 72 horas. La mayor cantidad de efectividad del filtro se da en las primeras 24 horas, pero en llegado caso que haya la necesidad de utilizar por más de ese tiempo, es por 72 horas. El filtro actual que nosotros manejamos, el M150,
la recomendación básicamente es cambiarlo entre cada 24 y 48 horas. Después de ese tiempo, las fracciones de filtración y las presiones transmembranosas comienzan a aumentar, sabiendo que obviamente dependiendo de los sistemas de anticoagulación que se utilicen en cada paciente, pero la efectividad del filtro se empieza a disminuir de una manera muy importante. Si es de escoger, dependiendo de la terapia que tengamos disponible y si tenemos los filtros disponibles, obviamente es mejor utilizar un filtro como el Oxiris, en donde las propiedades de difusión y convección son mucho mejores a las del CitoSorb y teniendo también la capacidad de remoción de citoquinas como la tiene el CitoSorb. Pero sí, desde el primer día, desde la hora cero, estas terapias de convección, una remoción apropiada de líquidos y de diálisis, hemodiafiltración con el filtro Oxiris es probablemente la mejor opción que podamos tener en este momento. Entonces, como más o menos el tiempo de cambio es similar, 24, 48 horas, no habría un sobrecosto exagerado si yo decido hacerlo con un Oxiris en un paciente que está séptico, que no va bien, falla multiorgánica, con fiebre, inflamado, que no mejora. No habría realmente un sobrecosto si yo tomo esa decisión de montarlo. Correcto. Claro que la recomendación del Oxiris es máximo por 72 horas, que no se ha visto que ha habido alguna diferencia en esas primeras 72 horas de la absorción y el control de la tormenta de citoquinas. El problema con la tormenta de citoquinas no es la elevación de las interleuquinas, es la elevación prolongada de esas citoquinas. En un paciente escéptico, normalmente estas citoquinas se elevan en un periodo de 24 horas, pero en un paciente con un shock séptico prolongado, es esa elevación prolongada de las citoquinas lo que nos produce el problema, y 3 días es la terapia que sugieren para poder controlar esa liberación prolongada de citoquinas. Ok, perfecto. Doctor Isabel, usted mencionaba un concepto que es muy importante en terapia renal, que es el concepto del refill. Y ese refill, como usted lo mostraba, se maneja o se comporta completamente diferente cuando yo utilizo una terapia continua durante un tiempo extendido a cuando lo hago con una hemodiálisis intermitente o con una terapia extendida como el SLED. Yo quisiera que me ampliara un poquitico más ese concepto del refill para que todos lo tengamos claro, cuál es la importancia de pronto de hacerlo a través de una terapia continua. Y usted mencionaba también en una diapositiva a la hora de evaluar el ultrafiltrado, tratar de llevar a los pacientes a una zona segura, a un safe zone. ¿Cómo se comporta ese safe zone cuando yo lo hago con terapias continuas y cómo se comporta ese safe zone cuando yo lo hago con una terapia intermitente? Bueno, te voy a contestar la última pregunta que me hiciste. El Safe Zone fue hecho con pacientes que estaban en terapia de reemplazo renal continuo. Entonces, básicamente el estudio salió solamente para terapia de reemplazo renal continuo. En cuanto al refill, sí, pues nosotros tenemos que tratar de ponerle tecnología al paciente o tratar de similar esta tecnología como el funcionamiento normal del organismo y como la fisiología nos lo está indicando. Nosotros tenemos un tiempo de paso de ese líquido del compartimento intersticial al compartimento intravascular. Es algo que se ve paso a paso y se ve hora a hora y no se hace en 3 o 4 horas como uno lo cree. Por eso le da el tiempo necesario para que pase todo el líquido a nivel intravascular y yo con la máquina lo pueda ultrafiltrar. Esa es la idea y ese es el concepto del refill, darle como el espacio o el tiempo necesario para que el líquido que se encuentra en el compartimento intersticial pueda pasar al compartimento intravascular de una manera constante y permanente. ¿Y cómo se comporta eso con terapias continuas? ¿Hay un rebote como sucede con los solutos también? Exactamente. Entonces lo que hay es, y depende, porque no todo el tiempo en 6, 8 horas yo puedo ultrafiltrar al paciente, por ejemplo, 2 litros, si mi paciente está con soporte vasopresor, ¿sí? Digamos que no es lo indicado
entonces no alcanzo la ultrafiltración neta que yo quiero alcanzar en ese lapso de tiempo, me toca ultrafiltrarlo menos por su inestabilidad hemodinámica y puede que en el momento se vea una disminución de la sobrecarga, pero me hace un efecto de rebote y tengo que estar poniendo la terapia casi a diario para poder lograr ultrafiltraciones que muy probablemente puedo lograr en una terapia de 72 horas continua. Ok, perfecto. Existen, uno de los temas que más nos enreda la vida cuando nos complica la vida es el tema de la anticoagulación, porque los pacientes sangran, porque las plaquetas están en un umbral por debajo del cual la anticoagulación ya no es segura, en fin. Eh, ¿Qué estrategias o qué tips podemos utilizar para tratar de mantener la sobrevida del sistema más horas sin tener que anticoagular el paciente? Y finalmente, como anexo a esto, y es una de las preguntas de la audiencia, ¿qué beneficios hay de anticoagular con citrato? Es decir, ¿hay un paciente específico? ¿Puedo volver el citrato la primera opción en mi unidad? ¿Queda como reemplazo para los pacientes que no se pueden anticoagular con heparinas, con diferentes formas de heparina? Pues la anticoagulación con citrato es una anticoagulación que es mucho más segura que la heparina sistémica porque es una anticoagulación regional. Ese es un primer punto que es importante. La anticoagulación con citrato no solamente me preserva el circuito, sino también tiene un efecto metabólico y un efecto de reorganización y reanimación mitocondrial asociado a la respuesta inmunológica. En estudios que se han hecho en España con oxaires y citrato, se ha visto la mejoría en lo que tiene que ver con la parte metabólica y la reanimación mitocondrial con el uso de membranas hemoabsortivas y el uso de citrato en conjunto, dual. De hecho, yo lo promuevo no solamente como una anticoagulación regional, sino con el impacto que tiene cuando ingresa la mitocondria en el ciclo de Krebs y la reorganización que tiene a través del sistema inmunológico. Entonces, digamos que ahí tenemos una doble función del citrato y por eso se recomienda como una anticoagulación regional. Además se regenera bicarbonato en su metabolismo, ¿no? Entonces ayuda a corregir la acidosis. Puede irse hasta alcalosis, pero uno lo vigila, pero ayuda a corregir la acidosis metabólica, ¿no? Exactamente. Tiene como tres funciones. ¿Y qué estrategias puedo utilizar para poder evitar que se me coagule el sistema si no puedo utilizar heparin y no tengo disponibilidad de citrato? Con PVP. Definitivamente la bomba prefiltro la podemos utilizar para tratar de ingresar ese líquido antes de iniciar el filtro y de esa manera evitar que se coagulen las fibras. Entonces lo podemos manejar con PVP. A mí no me gusta manejarlo con lavados, hay personas que lo manejan con lavados, pero a mí me parece que eso puede predisponer a procesos infecciosos o procesos de sangrado. Entonces prefiero manejarlo aumentando la PVP. PVP es bomba prefiltro, es decir, Es la bomba prefiltro. líquidos prefiltro que diluyen un Que poquito, diluyen disminuyen la eficiencia del sistema, pero permiten que el sistema le dé un poquito más de disminuyen la efectividad de remoción, pero aumentan la sobrevida del sistema. De hecho, cuando yo utilizo PVP y no tengo nada con que anticoagular el filtro, me va muy bien y la duración inclusive es hasta las 72 horas. ¿Qué flujo utiliza de PVP? Estoy utilizando 500, más o menos 1000. en promedio, no, ya se colapsa. Entonces hay que utilizar dosis de PVP entre 200 y 250. Ok. Aumentar la bomba de sangre, el flujo de 200 a 300 también ayuda. No, porque es que las terapias continuas no están para soportar flujos sanguíneos tan Tan altos. altos. Precisamente por eso se llaman terapias continuas, porque manejan flujos sanguíneos bajos para pacientes inestables. Por eso también se hipotensan los pacientes cuando se inician las terapias continuas, porque excedemos el flujo sanguíneo y a pesar de que el circuito extracorpóreo es más o menos de 183 cc de sangre, lo que cabe dentro del circuito extracorpóreo, igual estamos poniendo un flujo algo adicional, que es el flujo de sangre, y lo ideal es que esté entre 170 y 180 para terapias continuas. Revisar la fracción de filtración, que de hecho la máquina no la da, también será importante para evitar esto. Muy importante, porque con la fracción de filtración es con lo que yo me doy cuenta si realmente el circuito se preserva o no se preserva, si el filtro se preserva o no se preserva, y también con las presiones transmembrana. Hay que estar muy pendiente de las presiones transmembrana. La recomendación de mantenerla por debajo de 25, de 20 sigue siendo válida, ¿cierto? Sigue siendo válida. Ok.
Bueno, dos preguntitas finales para que terminemos. Yo voy a empezar la primera con el doctor Sergio. Doc, cuando estábamos conversando antes de empezar el webinar, usted me compartía que realmente la pandemia le dio un auge muy importante a este tipo de terapias. De eso usted nos mostraba como la indicación que tiene la FDA hoy en día es COVID. Y usted tuvo experiencia de manejar bastantes pacientes, o no sé si bastantes, pero un número importante de pacientes con COVID con esto. Háblenos un poquito de cómo fue esa experiencia, cómo le iba a los pacientes, qué tanto se recargaba el trabajo en las unidades, eh, de pronto de manera subjetiva, cómo le iba a estos pacientes con respecto a los de COVID que no les colocaban esta terapia. ¿Cómo fue esa vivencia suya utilizando este tipo de terapias en pacientes con COVID en pandemia? Bueno, como todos sabemos, la mortalidad de los pacientes con COVID al ingresar a la unidad de cuidado intensivo ya sobrepasa el 70%. Al paciente intubado ya sobrepasa el 94%. Y el paciente que requiere terapias de reemplazo renal continuo, la mortalidad es casi un 100%. Entonces, la utilización del filtro básicamente no tuvo una diferencia que pudiéramos decir que fue significativa en la mortalidad tan alta que hubo por el COVID. Desafortunadamente no tuvimos una experiencia muy positiva, y esto lo pude comentar con el doctor Ronco, que también nos dio su experiencia personal, sobre todo en los hospitales del norte de Italia, en Bérgamo con el doctor Remuzzi, en donde fue un epicentro de gran mortalidad de COVID. La utilización de los filtros de hemoabsorción, muy probablemente por el estadio en donde el paciente se comenzaba la terapia, ya probablemente era tarde. En Loma Linda hemos dejado de utilizar los filtros por varias razones. Primero, la utilización del filtro no ha mostrado una disminución en la mortalidad significativa en COVID. Y segundo, porque las definiciones a nivel mundial sobre las tormentas de citoquinas no es muy clara. La utilización de recursos que se utilizaron para la medición de las citoquinas fueron extremadamente altos. Estar midiendo interleuquina 6, 10 y factor de necrosis tumoral, calcitonina, ferritinas, fibrinógenos, y comparando estos datos con los pacientes que morían o a los que sobrevivían, realmente no mostró una diferencia muy ostensible en el tipo de tratamientos que utilizábamos para el paciente. La mortalidad era exageradamente alta cuando el paciente con COVID ya entraba en falla multisistémica. Falta saber si tenemos que esperar a que haya una lesión renal aguda estadio 3 para comenzar el filtro. Yo personalmente pienso que no. No debemos esperar hasta un estadio tardío de una falla multiorgánica para poder comenzar el filtro. Y últimamente veníamos utilizando el filtro o la diálisis continua en pacientes sin falla renal. Entonces, como lo dije antes, falta un poco de tiempo para poder aprender cuál es la experiencia mundial con la utilización de los filtros de hemoabsorción durante la pandemia. Gracias, Doc. Doctora Isabel, una última pregunta ya para que cerremos, y también es una de las discusiones grandes que nosotros tenemos en la UCI, y es con respecto a iniciar la terapia de reemplazo renal
temprana o tardía. Hoy en día no se habla de temprana o tardía, sino de temprana versus no temprana. Entonces, como un take home message, como un mensaje para llevar a casa para todos, usted nos habló un poquito de esto, nos mostró cómo cuando la sobrecarga hídrica sobrepasa, ya alcanza el 30% del aumento de peso en el paciente, se mueren más en el hemofiltro, inclusive si uno la utiliza ahí. Y basado en estos estudios que usted nos mencionó, el ELAIN que tiene una diferencia grande con los otros, y es que el criterio de temprana en los estudios que no mostraron ninguna diferencia era un AKIN3. El AKIN3 fue el criterio de tardía en el ELAIN. Entonces ahí también puede explicar un poquito por qué las curvas se separaron en ese trabajo que tenía 231 pacientes en Alemania. Y finalmente el último trabajo con más de 1000 pacientes, que creo que es el estudio más grande, tampoco mostró ninguna diferencia. Entonces, como un mensaje para llevar a casa, basado en su experiencia y en la evidencia que hoy en día existe, ¿qué tan temprano debemos poner los pacientes en hemofiltro o simplemente debemos esperar una indicación absoluta como una hipercalemia, una acidosis, un aumento de sobrecarga de volumen para tomar esa decisión? ¿O desde un momento antes lo deberíamos hacer? Y ya con esto cerramos. El inicio de la terapia de reemplazo renal continuo debe ser un inicio eh, clínico, es decir, debe ser un inicio basado en la clínica del paciente y basado en lo que uno ve como intensivista o como nefrólogo en el paciente. Nunca debe estar uno sujeto a un número como un número especial o un número como tal para inicio de la terapia. Por ejemplo, hay pacientes con sobrecarga hídrica a los cuales yo he iniciado terapias de reemplazo renal continuo sin que ni siquiera estén en un código 2, ¿sí? Por ejemplo, pero es tanta la sobrecarga, son 4 o 5 litros por encima, que es un paciente que muy probablemente se beneficia de un SLED o una hemofiltración. Entonces, digamos que yo aquí no te tengo una respuesta específica, debes iniciarlo de manera temprana o debes iniciarlo de manera tardía, porque eso depende de la clínica del paciente y del objetivo que tú quieras con ese paciente. Basado en eso, pues tú determinas si hay necesidad de iniciarlo o no. Ok, estamos completamente de acuerdo. Yo creo que cada paciente en cuidado intensivo se debe individualizar. ¿De Cada acuerdo? paciente en cuidado intensivo tiene una serie de variables que giran alrededor del paciente que se comportan distinto al paciente del lado con la misma patología y con la misma enfermedad. Y en Ujú. ese análisis de esas variables y ese comportamiento individual de cada paciente como una unidad, es que nosotros debemos tomar decisiones y no tomar decisiones, digamos, como una receta de cocina que le aplica a todos los pacientes por igual, porque el cuidado intensivo realmente no funciona de esa manera. De acuerdo totalmente. Bueno, yo quiero, de parte del capítulo Antioquia y de la regional que lidero, de mis compañeros y colegas intensivistas en mi ciudad y mi departamento, y de parte de AMSI, de todo corazón, darles las gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que fue una hora y media absolutamente interesantísima y espectacular. Yo la disfruté muchísimo. De una vez dejo la puerta abierta a futuro por si queremos ahondar un poquito en este tema. Están ahí en la lista de poder contar con ustedes de nuevo. Y ya para cerrar, le quisiera dar la palabra al doctor Camilo Pizarro. El doctor Camilo Pizarro es el presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo, AMSI. Es nuestro presidente, está, digamos así, ya pocos meses liderando nuestra sociedad, y yo quisiera que ustedes lo conocieran y quisiera que nos diera unas palabritas ya de cierre de esta actividad. Camilo, bienvenido. Hola Juan, amigo mío, buenas noches a todos. Primero que todo, pues agradecer inmensamente a las personas que se conectaron esta noche a este webinar y de manera especial a los conferencistas, doctora Isabel, doctor Sergio. De verdad para nosotros es un honor haber podido contar con su valioso aporte. Créanme que muchas de las cosas que se mencionaron hoy, las preguntas que se hicieron, Juan, vamos a tenerlas en cuenta en nuestra práctica diaria. Yo ahorita, como a manera, digamos así, anecdótica, quiero decirles que trabajo en una clínica donde hacemos bastante terapia de ECMO en la Fundación Cardiovascular de Colombia, y nos hemos enfrentado a todas estas situaciones que estaban mencionando allí en las preguntas, con filtros coagulados, con pacientes que no podemos anticoagular, con terapias, necesidad de escoger terapias como las del citosorbe en este momento y enfrentarnos a contratiempos administrativos como creo que todos los hemos vivido, pero que en la práctica y en la evolución del paciente hemos visto mejorías. Entonces, yo sé que nos va a servir muchísimo
A Juan, agradecerle desde la regional Antioquia, de verdad, yo sé que el esfuerzo que se está haciendo es impresionante. La idea ahorita y a manera, digamos, de aviso parroquial para todos ustedes, la AMSI en esta nueva junta directiva ha decidido tener una política de puertas abiertas. Es una sociedad en la cual, digamos, lo que buscamos es que haya mucha gente participando en la asociación, que ojalá estén afiliados, que pertenezcan a la AMSI. La AMSI yo creo que desafortunadamente por la pandemia, pues hizo de alguna manera mucho más visible nuestra acción y nuestra labor como intensivistas y pues obviamente es un momento histórico que nos obligó a nosotros, nos puso un reto inmenso, pero creo que salimos muy bien librados y ahora lo que nos queda es trabajar en una pospandemia fortaleciendo mucho más el gremio. La asociación en este momento, no solamente por beneficios económicos, sino actividades como estas, poder contar con conferencistas como la doctora Isabel, como el doctor Sergio, compartir experiencias para nosotros es muy valioso. Igual se está trabajando en temas gremiales. Créanme que estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Juan ha sido testigo, creo que Juan, estamos hablando tal vez una vez cada semana y esto es Así es. Sí. resultados. Entonces, por favor, siéntanse con toda la tranquilidad, con toda la confianza del caso. Pueden tener acceso a cualquiera de nosotros de la Junta Directiva, a los presidentes de las regionales y los esperamos en la asociación. El próximo año vienen cosas muy buenas en cuanto a congresos, vienen cosas muy buenas en cuanto a talleres, vienen cosas muy buenas en cuanto a actividad gremial. Quiero decirles que estamos desarrollando ahorita dos consensos muy importantes, Juan lo sabe, que son los de calidad en cuidado, estándares de calidad en cuidado intensivo y muchos de estos temas se van a tocar allí y los criterios de ingreso y de egreso. Y más que tener nosotros esos consensos, quiero decirles que tenemos ya una mesa participativa en entes gubernamentales como es el Ministerio de Salud. Entonces, creo que es un escenario válido y es un momento para que muchos de ustedes que en este momento hasta el momento no han formado parte de la AMSI lo hagan y créanme que estoy comprometido con mi junta y Juan y todos los presidentes de las regionales en que ustedes tengan ese espacio para que participen. No me extiendo más, solo quiero agradecerles. Excelente, excelente, excelente la intervención de hoy de ustedes y pues ya no sé, estoy seguro que nos seguiremos viendo. Doctora Isabel, doctor Sergio, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, las terapias extracorpóreas en el paciente crítico no se limitan a terapia renal y a terapia de masturbación, hay otras opciones. Viene un segundo webinar a finales de noviembre con otro tipo de opciones terapéuticas, hablando de terapia extracorpórea para el paciente crítico. Entonces, de una vez los invito, cuando esté organizada, se las compartiré por las redes. Y bueno, nos veremos en un mes en el segundo capítulo de esta linda experiencia que empieza hoy desde Antioquia. Feliz noche para todos, doctores. Muchas gracias. Que les sea muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.